Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión corta, pero no menos importante. La reflexión que hoy vamos a tratar tiene como título La enemistad divina en el alma. Y vamos a tratar de entender esta reflexión. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Ahora nosotros necesitamos entender por qué como criminales. Nosotros necesitamos entender que cada vez que elegimos pecar, separarnos de Dios deliberadamente, alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar el precio por este pecado, tanto en el momento de Adán como hoy. Nosotros necesitamos entender esto como una realidad, porque es una realidad. Alguien tiene que pagar el precio por este pecado en concreto. Y este alguien es el Hijo de Dios. Por eso, dice, Adán y Eva estuvieron como criminales delante de Dios. Y esa es también la imagen que está sobre nosotros si, vuelvo a recalcar, elegimos pecar deliberadamente. Otra cuestión es pecado por naturaleza, donde no eliges, como decía Pablo, con mi mente quiero servir. Pero este de cuerpo de muerte, ¿verdad? Una y otra vez hace de lo suyo, ¿verdad? Dije, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. ¿Cuál era la sentencia? Tendría que haber muerto inmediatamente. ¿Por qué no murieron? Precisamente porque alguien tuvo que tomar la responsabilidad de pagar el precio por la transgresión. Dice, pero antes de que huyeran de los espinos y los cardos, el dolor y la angustia que sufrirían y el polvo al cual debían volver, escucharon palabras que debían inspirarlos con esperanza, aunque debían sufrir por el poder de su adversario. Dice, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos entender por lo que el texto nos está diciendo es que Dios no está buscando condenarnos, sino que Dios está buscando salvarnos, ¿verdad? Por eso nos está diciendo, aunque deben sufrir, el hombre debe sufrir por el poder del adversario al cual se ha sometido, ¿verdad? Mirando con esperanza hasta el final del tiempo hacia la boda del Cordero, dice, puede mirar hacia adelante, hacia el final del día de la expiación, hacia la boda del Cordero, donde sabemos que vamos a recuperar esa naturaleza perdida, esa naturaleza divina perdida en Edén por la transgresión, ¿verdad? Dios declara, pondré enemistad. Esa enemistad es puesta sobrenaturalmente y no se mantiene naturalmente. Es decir, esta enemistad es lo que Jesucristo consiguió para nosotros con su muerte en la cruz. Le quitó el dominio sobre nosotros al enemigo y se reservó el derecho de enviar su Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo, ese poder que necesitamos.
hasta la boda del Cordero, ¿verdad? Donde seremos restaurados a la naturaleza divina perdida en Edén. Pero hasta entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que trata de explicarnos. Dice, esa enemistad es puesta sobrenaturalmente. No es algo que nosotros merecemos, sino porque se nos concede a causa de nuestra petición, ¿verdad? Y dice, y no se mantiene naturalmente. No se puede mantener naturalmente porque nuestra naturaleza es caída. Se mantiene, y ahora lo vamos a ver, día a día manteniendo esa conexión, estando siempre en esa condición, pidiendo el poder de lo alto para que podamos sobrellevar día tras día, día tras día. Sabemos que el día de mañana no nos pertenece, solo hoy, o este momento concretamente, ¿verdad? Es mío. Es hoy cuando yo puedo tomar una elección. Mañana no me pertenece. Yo puedo hacer planes, pero mañana no me pertenece. Es futuro, ¿verdad? Dice, cuando pecó el hombre, necesitamos estar atentos porque trata de explicarnos qué fue lo que pasó. Dice, cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal. ¿Qué pasó? ¿Nos damos cuenta sobre qué actúa la ley de Dios? ¿O qué es la ley de Dios? ¿Qué fue lo que perdimos en Edén? Una parte de nuestra naturaleza, precisamente la naturaleza divina, el Espíritu de Dios. Por eso dice, nuestra naturaleza se convirtió en mal. Dice, y estaba en armonía con Satanás. Y está en armonía con Satanás. Por eso nuestra pelea todos los días es recibir esa enemistad, que es el Espíritu Santo en nosotros, que es enemistad con el enemigo, ¿verdad? Dice, pero cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, supo que aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana, y necesitamos estar atentos, porque si nosotros no entendemos qué fue lo que pasó en Edén, no podemos entender el Evangelio, porque no podemos entender el final del día de la expiación. ¿Cómo seremos restaurados? ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a recibir? ¿Verdad? Y es lo que vamos a recibir, es esa naturaleza divina que perdimos en Edén, ¿verdad? Por la transgresión, por separarnos de Dios. Por lo tanto, dije, había tenido éxito en depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza. Y nosotros ahora vivimos en esta experiencia, pero en realidad deberíamos de estar en pelea, en enemistad con esta naturaleza, por ese poder que no se mantiene naturalmente, ¿verdad? Dice, sin embargo, por algún proceso misterioso, dice, Dios restauraría al hombre a su poder perdido. ¿Qué ha perdido el hombre? Su poder perdido, su naturaleza divina. Dice, y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. Ups. ¿Pero podemos? Los hombres dicen que pecamos hasta que Cristo viene. Dios dice que si nosotros estamos en esa enemistad, con esa naturaleza caída, con Satanás, nosotros podemos resistir y vencer como Cristo venció. Lo que significa que podemos no pecar deliberadamente. No estamos hablando de nuestros errores por nuestra naturaleza caída, sino que no pecamos deliberadamente contra Dios. Y Dios dice que Dios restauraría al hombre a su poder perdido y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. Sobre todo, hace énfasis en la boda del Cordero. Dios restauraría la boda del Cordero, ¿verdad?, al hombre a su poder perdido y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. Dice, la gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. Sin esa gracia,
el hombre continuaría como cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes. Y desgraciadamente, mis amados, esta es nuestra desgraciada realidad. Nosotros vivimos esta realidad en lugar de vivir en esa enemistad que no se mantiene naturalmente, sino sobrenaturalmente, es decir, es gracia, es un don concedido en base a mi petición, en base a mi enemistad con esa naturaleza caída. Necesitamos entender este proceso, queridos, porque queda tan poquito tiempo para que la boda del Cordero ocurra, que el hombre sea restaurado, y nosotros necesitamos entender ese conflicto en lo más profundo posible. Tiene que ser una experiencia, no puede ser solo teoría, tiene que ser una experiencia. Dice, el nuevo principio en el alma crea conflicto donde hasta allí había habido paz. Es decir, hasta ahí, sin ley, no estábamos preocupados. Pero cuando conocí la ley, ahí empezó el conflicto. Lo dice también Pablo, ¿verdad? Dice, el poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Esas palabras, queridos, debería de despertar nuestra mente, entender dónde ha llevado el enemigo este espíritu de Apocalipsis 3 que está en medio de la iglesia, a dónde lo ha llevado para que el hombre, justo al final del tiempo, diga, no tenemos otra solución, pecamos hasta que Cristo viene. Pero Cristo nos dice otra cosa, queridos. Y esto, desgraciadamente, revela una realidad profunda. Nosotros no estamos en esta enemistad con esa naturaleza caída, con el enemigo. Por eso no entendemos, y la única conclusión a la cual la iglesia llegó, desgraciadamente, es que pecamos hasta que Cristo viene, porque ya no sabemos qué más hacer. ¿Entendemos? Dice, siempre que se ve a un hombre que aborrece el pecado en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas pasiones que lo habían regido interiormente, allí se ve la operación de un principio enteramente de lo alto. El Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre o no tendrá voluntad para contender contra los poderes de las tinieblas. Y esta tiene que ser nuestra experiencia, queridos. Desgraciadamente, parece ser, por alguna razón, que no es esta nuestra experiencia. ¿No aceptaremos la enemistad que Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente? Tenemos derecho a decir, en la fortaleza de Jesucristo, y eso es muy importante tratar de entender, ¿cuál es la fortaleza de Jesucristo? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí mediante el Espíritu Santo. Dice, en la fortaleza de Jesucristo seré vencedor. Y esta tiene que ser nuestra experiencia, mis queridos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, elijamos que la fortaleza de Jesucristo nos haga vencedores. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.